Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Esta semana la lección nos habla de el descanso, las relaciones y la salud. Para abordar este tema lo atraviesa la historia de José y el perdón a sus hermanos. ¿Cómo fue toda esa situación que tuvo que atravesar? Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿está bien airarse? ¿Qué es la ira? El enojo, ese sentimiento que nos brota a veces. Y dice la definición que es una emoción fuerte, un disgusto ocasionado por alguna agresión, y es una alerta, una alarma de que algo no está del todo bien. Está generalmente asociado al dolor y la manifestación es a veces algún estallido emocional. Pero la ira en sí mismo es una información, es simplemente saber que algo no está bien. Esa ira nos puede llevar a afrontar la situación y a encontrarle una solución, o nos puede llevar a cerrarnos, a retraernos y a estancarnos cuando nos aferramos a ella. Pero lo más peligroso no es la ira, porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Lo peligroso no es la ira, sino lo peligroso es lo que dice Hebreos 12:15. Dice: no dejen brotar ninguna raíz de amargura. La ira en sí mismo no es mala y es algo pasajero, una emoción espontánea. Sin embargo, lo que puede producir, si nosotros nos encerramos en ello, es provocar raíces de amargura. Y las raíces es algo que se aferra, que crece por abajo, que crece en las profundidades de nuestro ser. Y se aferra a nosotros. Y a veces hace que nosotros nos sintamos como víctimas ante una situación y no podamos salir de esa situación de víctima. Y la culpa la depositemos en el otro. Que el otro tiene que cambiar de actitud para que yo pueda sentirme mejor. Y en realidad es muy difícil eso. Y lo peligroso es porque nos quita la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Y con Dios nosotros podemos enfrentar cualquier situación y superarla, pero esa raíz de amargura nos mantiene anclados al pasado. Y te digo cómo empieza la raíz de amargura en mi experiencia personal. Hace muchos años me pasaba una situación que cuando alguien me decía algo que yo consideraba agresivo, empezaba a pensar: ay, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? Y a veces en el momento no se me ocurría nada. Y después empezaba a pensar: le tendría que haber dicho esto. Bueno, la próxima vez le voy a decir esto, no le tengo que contestar de esta manera. Y a veces perdía una mañana entera pensando cómo responder a una situación de agresión. Y sin querer estaba teniendo una actitud defensiva constante y era una raíz de amargura que empezaba a crecer en mi interior. Era pensar todo el tiempo sobre ese problema y sobre esa situación. Gracias a Dios pude superar eso y me pudo sacar de esa situación cuando aprendí a diferenciar entre la intención y el efecto. ¿Cuál es la intención por lo cual la persona dice eso y cuál es el efecto que genera en mí? Y a veces fantaseaba que la intención era agredirme o la intención era querer mostrarme una actitud equivocada ante su vista, pero que para mí no estaba equivocada. Y la intención eran muchas fantasías mías. Entonces el efecto era mi actitud defensiva. Pero cuando nosotros podemos diferenciar cuál es la intención del efecto, puedo entender que tal vez la intención de la persona no era esa. Tengo un familiar que habla de forma agresiva. Y entonces yo muchas veces me sentía agraviada y buscaba contestarle y responderle. Y después, cuando entendí que era la forma de comunicarse de esa persona, no es ni buena ni mala, era su forma de comunicarse, entendí que no era algo personal conmigo. Y pude entonces salir de esa situación de estar a la defensiva y pensando cómo contestar eso y cómo enfrentar eso. Cuando nosotros podemos reducir el impacto en nosotros de lo que diga la otra persona, entonces también estamos favoreciendo el bienestar de nuestra salud. Ahora, hay agresiones que no son tan pasajeras, que no son solamente ofensas, sino que son cosas más dolorosas.
cuando alguien nos engaña, cuando alguien nos agrede, cuando hay agresión no solo física, no solo verbal, sino también física. Entonces, eso pasa a tener un impacto diferente en nuestras vidas. Y que ya no es una simple ofensa, se transforma en un dolor profundo. Y cada vez que lo recordamos, nos volvemos a sentir ese dolor, volvemos a sentir esa sensación que sentimos esa vez que nos lastimamos. Y es una tortura constante, porque perpetuamos ese malestar, esa sensación de dolor, y no cortamos. Y cada vez que lo recordamos, nos vuelve a lastimar. Y nosotros mismos nos volvemos a lastimar. Y decimos, bueno, pero si lo perdono, la persona va a dejar de ser culpable. O no lo perdono para que él siga sintiéndose mal. Y tal vez la persona no se sienta mal. Y tal vez la persona sea culpable, pero mi perdón no va a hacer que mi enojo no va a hacer que la persona pague, sino que solamente es algo que me lastima y me perjudica a mí. Y me quita de la responsabilidad de mi felicidad. No es la otra persona el responsable de mi bienestar, sino mis propias decisiones. Hay una frase que me gusta que dice: no sos responsable de lo que hace la otra persona, sino de la actitud que vos tomás, cómo vos actuás ante lo que hace la otra persona. De eso sí soy responsable. Yo no puedo refrenar la boca de otra persona, no puedo refrenar los impulsos de otra persona, pero sí cómo yo actúo ante esa situación. Y para eso Dios nos da sabiduría. ¿Qué es lo que le pasó a José? Y vamos a empezar a ver un poquito la historia de José. Cuando se encuentra con sus hermanos, con su familia disfuncional, a primera vista lo que dice es que José los vio, los conoció en el momento y se echó a llorar cuando los vio y cuando pudo saber que eran sus hermanos, y tuvo una actitud que perdonó o no perdonó José a sus hermanos, porque dice que los mandó a la cárcel durante 3 días. Y después de esos 3 días, José tiene un encuentro con sus hermanos, y no es menor lo que pasa, y es un dato que no deja escapar la Biblia, que dice que José, como en ese momento ante la vista de ellos era egipcio, se manejaba con un intérprete. Y ante los reclamos de José y las acusaciones de José, porque José los acusa de que ellos eran espías, los hermanos se empiezan a defender, y cuando ya no se pueden defender empiezan a hablar entre ellos. Y dicen, ¿vieron cómo nos está pasando esto? Dice, sufrimos las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Vimos su angustia y no lo escuchamos. Y José entiende todo esto. Aunque José ya los había perdonado, Dios permitió que él vea cómo esto le fue afectando la vida a los hermanos a tal punto que todo lo malo que les pasaba pensaba que era un castigo por eso que habían hecho. Constantemente llevaban esa carga con ellos. Y no es menor que José lo haya podido escuchar. Aunque José ya había perdonado a sus hermanos, cuando escuchó esto dicen que se fue y lloró, porque también habrá revivido todas las situaciones que había sucedido. Sin embargo, José avanza sobre esto y dice, bueno, para comprobar que no son espías, vayan ustedes y traigan a su hermano. Primero les pregunta cómo estaba conformada la familia y les dice, traigan a su hermano menor. Cuando traen a Benjamín, la historia la adelanto un poco, dice que cuando José vio a Benjamín, volvió a ir a su habitación y ahí lloró amargamente, desconsoladamente. Vio a su hermano y me imagino las ganas que habrá tenido de abrazarlo, de reencontrarse, pero algo que nos enseña esta situación es que José fue prudente y tomó medidas para ver si realmente sus hermanos estaban arrepentidos de esta situación. Cuando los invita a la cena en el palacio, dice que en el capítulo 34, capítulo 43, versículo 34, que José
le sirvió más abundante comida a Benjamín que a sus hermanos. Y estaba observando cómo era la actitud de sus hermanos hacia Benjamín, a ver si seguían sintiendo celos, los mismos celos que sintieron hacia él. Después, cuando lo acusa a Benjamín de haber robado la copa y le dice que tiene que traerlo como esclavo, fue como la prueba máxima para sus hermanos, a ver cuál era la reacción de ellos. ¿Realmente se habían arrepentido o era solamente el cargar esa culpa? Y entonces allí aparece una declaración de Judá increíble. Judá le pide él ir en lugar de su hermano. Y hay una lección que nos enseña Judá. En el versículo 28, 27, dice que el padre le había dicho, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos, uno desapareció y el otro no quería despegarse Israel de su otro hijo. Entonces, aquí me muestra cómo los hermanos de José también tuvieron que perdonar. No fue solo José la víctima de esta situación. Los hermanos se sentían hermanos de segunda, porque siempre los primeros hijos eran José y Benjamín. Ellos eran hermanos de segunda y eso se los hacía sentir el padre. ¿Y dónde está la evidencia de que ellos tuvieron que perdonar al padre? Cuando le cuenta todo esto a José, su hermano Judá, le dice, no soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. A pesar de todo lo que había pasado, él amaba a su padre y no quería que le vuelva más dolor al papá. Ellos también, no sé si lo habrán hablado alguna vez con su papá, pero ellos también tuvieron que aprender a perdonar en silencio. Así como José perdonó en silencio a sus hermanos, ese silencio que duró 13 años en Egipto, varios años en la cárcel. En todo ese tiempo José aprendió a perdonarlos. Y la evidencia es que José siguió adelante con su vida. Y cuando los hace volver a sus hermanos, no les muestra rencor, sino que llena sus bolsos de alimento, los llena les devuelve el dinero para que no les falte nada. Y esa es una actitud de amor que difícilmente se pueda confundir con alguien que está con raíz de amargura o con enojo. El perdón también le dio a José sabiduría para ver qué prueba poner a sus hermanos y ver su arrepentimiento. El perdón lo liberó de la raíz de amargura y lo liberó de los malos sentimientos que podía tener hacia ellos. En Génesis 44:27, en Génesis 44:34, vemos esto que le dijo: no soy capaz de ver la desgracia de mi padre, Judá. Judá, el hermano malvado que también lo había tirado, también había sido afectado, también había sido lastimado. Y el dolor, el lastimar a otros nos hermana, porque no es solamente a mí que me lastimaron, sino que yo también muchas veces lastimé a otro. De hecho, Lamentaciones dice, no te pongas mal cuando alguien habla mal de ti, porque vos mismo sabés que muchas veces lo hiciste. Y cuando la ofensa es mucho más grande, aunque cuesta, es una decisión. No se maneja el perdón por los sentimientos. Así como el amor, el perdón es una decisión. Yo decido perdonar y decido vivir otra etapa, decido cerrar eso. ¿Y me va a traer dolor? Claro que me va a traer dolor. Pero es perdonar una y otra vez. Cada vez que recuerdo eso y que me trae dolor, es volver a perdonar y volver a perdonar hasta que termine de sanar esa herida y poner mi confianza en Dios. Dios dice, mía es la venganza. Y a veces nosotros queremos vengarnos y ver que el otro sufra lo que yo sufrí, lo que me hizo a mí. Sin embargo, la venganza de Dios es restauradora. No es solamente hacerle mal al otro para que sufra. Esa persona también merece el perdón de Dios, así como nosotros los merecemos. ¿Sabes qué me pasó a mí?
las veces que oré por venganza, porque Dios haga justicia y castigue a alguien que me hizo mal, Dios me hizo ver mi propia maldad y mis propios errores, y en que yo estaba también equivocándome. Y al poder concentrarme más en qué cosas arreglar de mi vida, pude ir restaurando también esas situaciones. No son todas las relaciones y todas las situaciones iguales, y seguro que hay dolores más grandes que otros, pero no hay dolor que Dios no pueda sanar. Y el perdón es el inicio de esa sanación. No perdonamos porque la otra persona merezca perdón, sino tomamos la decisión de perdonar porque es lo que nosotros recibimos de Dios. Dios perdona y restaura. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Y que vivamos en ese perdón para ser libres de esas raíces de amargura. Ojalá que esto pueda ser real y que podamos tratar cada situación y cada punto de la lección y que sea para beneficio de nuestras vidas. Que tengan un lindo sábado.